En Exitosa presentamos Informamos y Opinamos con Christian Hutbalker. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Exitosa, la radio del Perú. Soy Christian Hutbalker, que los acompaño como siempre de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Hoy día continúa finalmente, ¿no? Porque más allá del duelo de muchos peruanos, creo yo, ¿no? Más allá de solamente los simpatizantes del partido aprista, y después obviamente vamos a entrar a analizar todo lo que se ha dicho y las repercusiones que trae, porque esto va a continuar. Mucho se ha dicho respecto al sistema de justicia y cómo viene operando. Además, se han ido de bocas muchas personas que, por eso yo decía, había que, sobre todo de parte del periodismo, veo que, por ejemplo, prácticamente la tinta se ha acabado este fin de semana escribiendo respecto a Alan García. Yo creo que es apresurado. Yo creo que, claro, mucha gente ha podido no hacer algún comentario, pero el análisis final creo que se tiene que hacer de acá a un tiempo. Y justamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hoy estamos todos a la espera de lo que pueda venir desde Brasil. Claro, hay gente que finalmente a priori va a decir, pues no, que no es mentira, que esto, que lo otro, dependiendo siempre de la simpatía que tiene con alguno de los políticos involucrados. Ahora, nuevamente, se ha dicho de todo durante el fin de semana respecto, ¿no?, de que no el tema de la muerte en sí, en el sentido de que si fue un acto heroico o un acto de cobardía. Lo han dicho varios psicólogos y yo a ellos solamente me voy a ceñir. Y además analistas que han hablado del suicidio, no solamente analistas, sino hablo de filósofos, escritores, literatos, personalidades de todo tipo a lo largo de la historia de la humanidad respecto al suicidio. Así que yo creo que ahondar en ese tema y darle un matiz únicamente político desde el punto de vista del APRA, de un acto de heroísmo, y desde los enemigos, ¿no?, hasta con cierto odio, que yo creo que finalmente es el mal del Perú, yo siempre lo he dicho, el péndulo, ¿no?, el extremismo de un lado a otro y la incapacidad de poder lograr, digamos, un punto medio en todo. Ahí justamente en el punto medio donde normalmente se encuentra, ¿no?, la verdad, la mesura, la justicia. Pero bueno, normalmente aquí en el Perú, sobre todo, eso es casi imposible de alcanzar. Repito, el suicidio tiene de ambas cosas, siempre. ¿En qué medida más de una? Eso no se sabe. Ahora, en el tema fundamental del sistema de justicia y la crítica, ¿no? He visto columnas de que le decían fascista, hasta que esto es una persecución, la mafia judicial, etcétera, etcétera. Queda claro que hay excesos, que hay abusos de parte del sistema de justicia, sobre todo en este tema del lavajato. Queda claro que estos excesos de justicia existen hace años en el Perú, justamente por la falta de un sistema de justicia sólido, ¿ok? Eso se ha dado hace años y claro, recién ahora, como escribí Ernesto de la Jara en la semana pasada, recién ahora que tenemos a los congresistas, presidentes, expresidentes, empresarios y todo tipo de personas de alto vuelo, digamos, en situaciones en que empezamos a discutir y a criticar algo que, repito, tenemos a 40.000 personas sin sentencia en las cárceles del Perú. Ahora, mal de muchos, consuelo de tontos. Justamente el alto perfil que tienen las personas hoy involucradas nos debería ayudar justamente a querer mejorar y reformar el sistema de justicia en su totalidad. ¿Y por qué hablo del sistema de justicia? Porque todo el mundo le ha cargado... Aquí no hay nada de fascismo ni tonterías. Aquí lo que hay obviamente es un sistema de justicia débil que quiere empezar a hacer un trabajo que finalmente no tiene las herramientas para hacerlo. No tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, repito, mal de muchos, consuelo de tontos. Este debería ser el momento en el cual no te puedes desbaratar el sistema de la lucha contra la corrupción. Lo que tienes que hacer es más bien profundizar en la reforma del sistema de justicia y poner la billetera ahí donde pones la boca. Entonces todo el mundo que se llena la boca por angas o por mangas, una por decir que hay un abuso, no, que hay abusos de gente que no está preparada, bueno, dale más dinero. ¿Y cómo empezamos a atraer a los mejores profesionales del derecho al sistema de justicia, tanto en Ministerio Público como Poder Judicial? Pongamos la plata, ¿no?, donde ponemos la boca. Todo el mundo se llena la boca. Bueno, pues pongámoslo. Esto debería ser un consenso en el Congreso de la República para dotar de mayor presupuesto. Aprovechemos esta situación, porque si igual se nos va a volver a ir, como se nos fue en el caso de la época Fujimori y Montesinos, que finalmente fue una... Vamos a decir que, claro, en algunos momentos hubo de justicia y hubo también mucho de ajusticiamiento. En esta
definición que hace justamente César Nakazaki hace algunos días en el Twitter, la diferencia entre justicia y ajusticiamiento. Entonces, repito, pongamos más dinero, vamos a invertir más en el sistema de justicia, es fundamental. Ayer conversaba con gente y me decía, pucha, la verdad yo no sabría si es que, digamos, ponerme a disposición de la justicia viendo todos los abusos que hay. Bueno, se tiene que poner pues a disposición, pero sí es cierto que tenemos que mejorar muchísimo más el sistema de justicia para que la gente no tenga dudas, salvo el temor de quien se sabe culpable. Ahora, ¿por qué digo el sistema de justicia? Porque no es solamente pues los fiscales. Aquí tenemos también que poner las cosas claras. No se le puede achacar todo a José Domingo Pérez, quien dicho sea de paso, me parece que anda un poco desubicado. ¿Y por qué anda desubicado? Porque aquí en el Perú también tenemos el problema del péndulo, ¿no? De un lado, todo bueno, se le da luz verde, ¿no? El hombre puede hacer lo que le dé la gana y todo el mundo sale a aplaudirlo como focas. El caso, por ejemplo, específico de la diligencia fiscal y policial para la detención preliminar de Alan García Pérez es el típico caso de lo que veamos esta teoría del péndulo que nos tiene a nuestro país al borde del abismo siempre, con unos airecitos que eso ya es el take-off. Ya arrancamos y ahora sí vamos a entrar al mundo de los países desarrollados. Mentira, nuevamente nos volvemos a caer. ¿A qué me refiero? De un extremo a otro. Esa diligencia fue un fiasco. Esa diligencia fue un error por donde se le vea. No puede haber ninguna autoridad que diga que fue un éxito y que además más bien se logró menos peligro de lo que se pudo haber dado. Una locura. Eso ha sido un fiasco y eso se tiene que investigar. Y sin embargo, vemos un reportaje que no cuestiona absolutamente nada de lo que se pudo hacer mal y tiene como única posición al señor Lavalle de la Policía General, que lo único que hace es obviamente defender su operativo, cuando sabemos que fueron a cumplir 2 misiones, un allanamiento que sí se dio, pero demorada justamente por la otra diligencia que fueron a hacer, que terminó siendo un fracaso, la detención preliminar de una persona que terminó suicidándose. Pudo haber pasado todo lo contrario. Pudo haber sacado un arma, entonces no hay manera de que eso se tiene que investigar. Entonces, que estemos a favor de la lucha contra la corrupción no puede significar que para que alguien no vaya a bombardear la lucha contra la corrupción no podamos decir las cosas que se han venido haciendo mal. Y esa diligencia fue un fracaso. Nuevamente, no nos carguemos todo a los fiscales Pérez y Vela. Ahí también hay un problema, porque cuando me dicen, ¿y Susana Villarán por qué no está presa? No es una típica que responde justamente esta polarización que hay en nuestro país. Bueno, no es José Domingo Pérez quien ve ese caso. Ahí también tenemos que informar mejor para que la gente sepa. ¿Qué más quisiéramos que aparezca Vela y como José Domingo Pérez hayan 3 fiscales más? Que los 3 tengan una aparición no constante en los medios como es José Domingo Pérez, y ahí justamente se diluiría esto que yo creo que es un mal endémico de nuestro país históricamente, el caudillo. Ahora hay caudillos hasta en la fiscalía, ¿no? No, todo se le perdona, todo lo hace bien, no lo puedes criticar, no lo puedes tocar. Y claro, repito, Domingo Pérez desubicado, diciendo que el señor Vizcarra no se puede meter. Puede opinar lo que quiere el presidente de la República, y eso no significa injerencia. Pero a eso quiero llegar. El fiscal Pérez puede estar hecho un loco y pedir lo que le dé la gana. Para eso tenemos la justicia, los jueces. Y los jueces le han venido dando también toda la razón. Ahora, también hay que poner las barbas en remojo y nosotros prensa. Cuando, por ejemplo, un juez no le daba la razón a José Domingo Pérez, un titular en algún diario, ese juez es parte de la mafia. Vinculado. Ponle tú a los cuellos blancos, ponle al nombre que tú quieras. Inmediatamente desautorizar a una persona que no le dio toda la razón lo que pedía la fiscalía. Entonces, ese péndulo justamente es el que yo cuestiono. Lo de Barnechea lo vamos a hablar más adelante, porque ese es el típico caso penoso. Lo que sí me fríe es que ahora todo el mundo se tira contra lo que dijo en la prensa, ¿no? Regular la prensa. Bueno, les voy a recordar que hay 7 periodistas, de los cuales 2 han muerto ya, que finalmente le han metido un juicio al tema de la compra de prensa por el Grupo del Comercio. Entonces vamos piano, pues. Hasta ahora no me ha dicho nada la Sociedad Nacional de Radio y Televisión cuando nos mintió a todos los peruanos respecto de que esa ley Mulder, que era un fracaso, que era una venganza por donde se le vea, se metía en la libertad de expresión. No se metía en la libertad de expresión. Nos engañaron. Lo dijo el TC. Era libertad de empresa y libertad de estar informado, de informarse. No tenía una cosa. Entonces, tampoco podemos aprovechar la situación para cualquier cosa, jalar agua para nuestro molino. A nadie le interesa el Perú. A nadie le interesa la justicia, ¿no? Finalmente el tema de los medios de comunicación, nada, parece que solamente es un prurito para sacar agua para tu molino.
Repito entonces, no nos quedemos únicamente en el fiscal, vamos a ver todo el sistema de justicia. ¿Qué pasó con el tema de los arrestos domiciliarios? ¿Qué pasó con los grilletes electrónicos? No deberíamos haberlos pedido ya, y repito, no solamente para los ahora personajes de alto nivel que están metidos en posibles prisiones preventivas, detenciones preliminares. Hay 40.000 presos de nuestras cárceles, de casi un universo de 100.000 que no tienen sentencia. Para ellos también, mal de muchos consuelo de tontos, pero sí vale aprovechar una situación con personajes de alto perfil para empezar a corregir todo el sistema de justicia. Y nuevamente, pongamos el billete donde ponemos la boca. Vamos a hablar mucho más porque hay más por editorializar, pero tenemos a César Zúñiga porque está justamente Luis Nava. Mira, también dice, ¿no? Yo preferiría la muerte que separarme de mi familia. Bueno, todo eso es válido, todo eso suena muy trágico y qué sé yo, pero lo que tiene que hacer el funcionario público es saber que si se mete a la función pública y mete la mano, va a terminar en la cárcel. O sea, el concepto de impunidad, claro, ahora escuchamos todas palabras místicas, heroicas, prefiero la muerte, etcétera, etcétera. Bueno, viejo, lo único que hay que hacer es mantenerte en la línea de la legalidad y no hacer raperías. Eso es solamente lo que se le pide a los funcionarios públicos. 9:16 a.m, vamos a comunicarnos con César Zúñiga porque está justamente esta audiencia, ¿no?, de los que fueron detenidos preliminarmente en esa orden que involucraba también al expresidente García Pérez, y obviamente vamos a estar también con toda la información que nos llega del Brasil. Hoy declara Leo Piñera, el mandamás de OAS, y también lo hace Jorge Barata de Odebrecht, el mandamás de Odebrecht en el Perú. Pausa y regresamos con todo eso. Bien, 9:19 a.m, seguimos en Exitosa, la radio del Perú. Vámonos con César Zúñiga al Poder Judicial. César, muy buenos días, adelante. Buenos días, Cristian. Estamos en el Poder Judicial exactamente en estos momentos. Ya hace unos minutos comenzó lo que vendría a ser la continuación de la audiencia de apelación que han presentado los implicados, en este caso, que han sido detenidos por 10 días. En estos momentos ha tomado la palabra Samir Atala, hijo de Miguel Atala. Vamos a escucharlo rápidamente. Al señor fiscal y al público en general, yo les quiero comentar, me siento bastante consternado porque, primero que nada, jamás en mi vida he participado en el sector público, no conozco el sector público y jamás me he relacionado con gente del sector público porque siempre he estado en el sector privado. Yo no entiendo cómo me pueden decir que soy parte de una organización criminal cuando no he tenido relación con ninguna de las personas con las cuales se está investigando ahorita. Dicen que soy miembro de la organización, pero la única verdad es que fui incluido como apoderado en la cuenta de un banco, porque en mi familia es usual que mi padre, por seguridad, ponga a mi persona, o podía haber sido alguno de mis hermanos, como también mi padre puede tener cuentas acá en el Perú con mis hermanos, y eso no es ningún delito. Entonces me parece que realmente estoy bastante disgustado, fastidiado. Mi familia no entiende qué es lo que está sucediendo porque tengo hijos menores de edad, tengo 2 niñas que el día que se enteraron porque yo estaba viendo la televisión, tuve que hablar con una de ellas y ni siquiera me fueron a buscar. Pasé una mañana, un par de horas, veía que la cosa estaba movida y agarré y por mi propio derecho me acerqué a la prefectura y me puse a derecho. Nadie sabía mi situación. Después de unas horas me atendieron y bueno, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. He participado en todas las diligencias que me han solicitado, no he faltado a ninguna, no he pedido ninguna reprogramación, y aparte de eso les comento también por qué me siento tan disgustado. Hace 50 días a mí me pusieron un impedimento de salida del país, solicitaron 18 meses, al final el juez me dio 12, ¿no? Que yo también me sentía que estaban faltando mi derecho en ese momento, pero bueno, las circunstancias se dieron. Pero al día siguiente me allanaron mi casa,
señores magistrados. Bien, entonces palabras de Samir Atala, dijo el Miguel Atala. Hay que resaltar, y lo que ha causado sorpresa es que el día de hoy en la mañana Luis Nava, quien se encontraba internado, ha llegado hasta la sede del Poder Judicial y precisamente hace unos minutos fue el primero de los detenidos en tomar dentro de lo más resaltante que ha indicado, ha dicho al juez encargado de que tiene arraigo laboral en nuestro país y sobre todo ha dicho que va a dejar los 2 pasaportes para que pueda dejar constancia de que él no quiere fugarse del país. Asimismo, ha indicado todos los procesos por los que ha participado y, bueno, nuevamente ha reafirmado que es inocente de todos los cargos que se le están imputando en esta forma de manera preliminar. Ese es el panorama que se tiene desde el Poder Judicial. Contigo, Cristian. Listo, César, gracias por la información. Aquí justamente nuestra colega, Karen Barbosa, creo que es de investigación del comercio, había tuiteado Luis Nava: no reconozco los delitos de corrupción ni de lavado de activos que me atribuye la Fiscalía, medida arbitraria, yo vengo siendo investigado desde el gobierno de Humala. Soy profesor universitario hace años, dijo. La Fiscalía de la Nación me archivó el delito de enriquecimiento ilícito, pero seguían investigando por el delito de lavado de activos, se me ha embargado mi cuenta sueldo, pese a que es inembargable. Tuve que pedir a un familiar que pague mis gastos, dijo el ex secretario del Palacio de Gobierno, Luis Nava Guibert. Estamos aquí en estudios con Jorge Nieto Montesinos, exministro durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Jorge Nieto, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Cristian. Jorge, a ver, arranquemos un poco con, digamos, lo que ha dicho el presidente Martín Vizcarra, que ha generado la reacción de, primero, el fiscal José Domingo Pérez, luego la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos, quien fue muy escueta, dijo, lo vamos a analizar. Y obviamente todas estas respuestas, porque el Poder Judicial también se ha sentido tocado, claro, no directamente por lo que dijo el presidente Vizcarra, pero por, digamos, algunas frases poco felices, ¿no? De, por ejemplo, Alfredo Barnechea, esto de la mafia judicial, etcétera, etcétera, durante el velorio del expresidente García. ¿Cómo analizas todo esto? ¿Tenía la necesidad del presidente Vizcarra de decirlo? ¿Te parece que si hay excesos que hay que corregir? ¿Cómo ves esta situación? Porque esto va a continuar, tiene que continuar justamente esta lucha contra la corrupción, por lo menos de nivel judicial. De ahí vamos a hablar qué tiene que hacer el Ejecutivo, el Congreso de la República en cambiar el sistema para que la corrupción no siga campeando. Y yo creo que deberíamos ubicar en nuestra discusión el debate con cifras, con información. Porque si no lo hacemos, todo está en impresiones, trascendidos, ideas que circulan pero que no tienen necesariamente validez en la realidad. Entonces, primer dato, el 40% de la gente que está en las cárceles peruanas lo está sin sentencia judicial. Cristian, no de ahora, desde hace décadas. Lo que pasa es que ahora lo vemos porque quienes sufren las sentencias judiciales, claro, son gente conocida y alguna con poder. Pero este problema es un problema de muy vieja data y por eso se necesita una reforma del sistema judicial. Y por eso es importante que el Congreso de la República acelere la discusión de la reforma judicial. Porque estos temas son el pan de cada día de todos aquellos, sobre todo ciudadanos pobres que caen en manos de la justicia y que pasan años, correcto, años presos y al final no siquiera se les dice, oiga, usted disculpe, fue inocente, o usted es culpable, se queda o ya se quedó y ya está pagado. No, los procesos sobreseen. Y en el medio, ¿qué cosa hay? En el medio hay ineficiencia, puede gustarle o no al presidente del Poder Judicial, pero hay ineficiencia y hay también corrupción. Pero solamente, Jorge, una aclaración. Cuando tú hablas de todo esto, te refieres al sistema de justicia. Al sistema por lo tanto, Poder Judicial, Ministerio Público, INPE, etcétera, etcétera. Por supuesto, al conjunto del sistema de justicia. Entonces, hay, por un lado, ineficiencia y hay corrupción. Pero también hay falta de presupuesto. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, la solicitud que hicieron en el presupuesto para el año que estábamos en curso, 2019, era de más de 5.000 millones de soles de presupuesto. Lo asignado en el presupuesto inicial de apertura, que es con lo que la cifra con la que se abre el presupuesto del año, son más o menos 2.000 millones de soles. Entonces, con recursos recortados, ¿qué capacidad, qué eficacia, qué capacidad de dotarse de calidades para las distintas facetas de su trabajo tiene el Ministerio Público? Para mencionar específicamente
ese caso. ¿Por qué es relevante el tema de los recursos? Porque estamos ante un caso inédito de corrupción en la historia de la República y porque estamos ante sistemas muy sofisticados de corrupción. Organizaciones, la dirección, división de operaciones estructuradas tenía sus propios sistemas encriptados de tipo electrónico. Entonces, es un fenómeno complejo. Teniendo toda la información, lo dijeron los fiscales brasileños, si tuvieran toda la información, no sabrían qué hacer con ella. Ellos mismos han tenido que interpretar la información con el apoyo de las delaciones premiadas de los funcionarios de Odebrecht, porque era un sistema complejo. Bueno, eso para mencionar solo un caso, pero la evaluación de los temas financieros, la situación de la empresa Odebrecht, su posibilidad o no de quiebra, los distintos proyectos que tiene en el país, particularmente Chaclla, que es la joya de la corona y que el gobierno tiene que tomar la decisión pronto de si se autoriza su venta o no, porque era la única que garantizaba de alguna manera que parte de esas ganancias fueran a un fondo que garantizaran el eventual pago de sanciones de Odebrecht por parte del sistema judicial peruano. Entonces, todo ese complejo de información en distintos niveles tiene que ser analizada no solamente por las capacidades que hoy día tiene la Fiscalía, sino por apoyos externos que tiene que contratar. También para ir justamente aclarando lo que se ha avanzado, ¿a ti te parece que finalmente más bien el acuerdo con Odebrecht muestra justamente esto de lo que me has hablado, la falta de presupuesto y la falta de capacidades y eficiencia, porque queda claro que con mejor asesoría ese acuerdo debió ser menos beneficioso para Odebrecht y más para el país? Todos queremos la verdad. Sí. Y todos queremos en lo posible la sanción de los actos de corrupción. Correcto, pero la verdad... Pero yo creo que ese acuerdo pudo ser mejor. Ok, entonces te parece que el costo que estás pagando por esa verdad es muy alto porque pudiste haberlo sacado más... O sea, menciono un tema específico. A mí me hubiera gustado que en ese acuerdo, del cual conocemos además trascendidos, me hubiera gustado que de ese acuerdo, en ese acuerdo hubiera alguna cápite que dijera Odebrecht se inhibirá de todos los procesos de arbitraje que por ejemplo plantear el Estado. Correcto. Hay un proceso en curso. Si ganara Odebrecht, el Estado peruano tendría que ser obligado a pagar $2.000 millones. El triple, mucho más de lo que nos va a pagar. 10 veces lo que nos va a pagar. Correcto. Entonces, me parece que con una mejor asesoría hubiera mejorado la calidad de la ¿Por qué no lo grita a los cuatro vientos? Al único que yo he escuchado es a Chávez Cotrina. ¿Por qué no lo gritan los fiscales y los procuradores? ¿Y por qué siempre la necesidad de decir, no, todo bien, nosotros podemos, somos recontra capaces, somos la última chupada del mango? Mire, yo creo que lo que está ocurriendo es que tenemos unos fiscales que finalmente algún sector está empezando a hacer su trabajo. Nos hemos quejado mucho de un poder judicial que convalidaba la corrupción y que garantizaba la impunidad. Y ahora tenemos fiscales y jueces que tratan de hacer su esfuerzo. En el camino están cometiendo errores. Pongamos las cosas en la balanza. ¿Queremos que la lucha contra la corrupción continúe o se detenga? Pero ¿por qué me llevas a esa posición maniquea? Yo quiero que se avance y que se mejore, porque si no decía, claro, nuevamente el péndulo, impunidad absoluta o excesos, errores, no me toques, yo hago lo que quiera, no te injerencia. ¿Por qué no podemos justamente no criticar lo que está mal, saludar lo que está bien y seguir avanzando? ¿Por qué nuevamente esa polarización que siempre nos tenemos en el Perú, o impunidad o continuar con los excesos que me queda claro, me parece que hay? Pongo en el extremo las decisiones que están planteadas en el debate público, porque lo veo plantear así. Es que sí, ese maniqueísmo... Hay políticos que están planteando en este momento decir, bueno, reculamos, cerramos todo, cambiemos la ley, no, que no sigan. Eso no está bien. Correcto. ¿No? Por eso pongo en el extremo lo que está colocado en el debate público. A mí como a ti me gustaría, uno, que se mantenga implacable la lucha contra la corrupción, que sea persistente la búsqueda de la verdad, pero que al mismo tiempo se morigeren y sean criterios mucho más apegados a derecho y al espíritu de la ley el que apliquen jueces y fiscales. Correcto. Sobre todo jueces, ¿ah? Sobre todo jueces, porque aquí le estamos cargando toda la fiscalía, pero la fiscalía un poco, el que pide poco está loco, y justamente el juez debería justamente sentar precedentes para todo este sistema. Hasta ahora no se han pronunciado respecto al tema del lavado de activos, en los aportes de campaña, va a ser o no delito. Brasil ya se nos adelantó. Y además, en relación a este tema de las prisiones preliminares y preventivas, yo te decía, 40% de la población penal está sin sentencia judicial, pero hay otro tema. No todos los casos son iguales. Totalmente. Cada caso tiene su singularidad. Correcto. Hay dos temas que ahí discuten los jueces y los fiscales, que es la posibilidad de fuga y la posibilidad de interferir en la investigación fiscal.
Los dos temas son los temas gordos que son planteados para este tipo de cuestiones judiciales. Correcto. Bueno, y todos son distintos. En Estados Unidos está el término, digamos, los crímenes de cuello blanco. Parece que aquí no tendríamos todavía no hemos generado, porque también, como tú decías, todos son distintos. Una prisión preventiva al líder de una organización criminal, pero organización criminal, digamos, no bajo esta premisa de jalar el chicle y traerlo a un partido político, sino te hablo, pues, los malditos del norte o qué sé yo. Obviamente no es lo mismo que a Keiko Fujimori de un partido político respecto a una organización criminal. Parece que no tuviéramos justamente esas herramientas. Pero, Jorge, déjame hacer una breve pausa. Desgraciadamente, esto la verdad no sé cómo entenderlo. A ver si nos comunicamos con Graciela Villasís, que está en Brasil, periodista del Comercio. Por segundo día consecutivo se frustra el interrogatorio al expresidente de OAS, Leo Piñeiro. La razón: faltó recabar un documento en Brasilia sobre su delación premiada. Entiendo, claro, que OAS no tiene un acuerdo corporativo, pero creo que Leo Piñeiro sí ha firmado un acuerdo de delación premiada con la justicia brasilera. Vamos a volver con eso más adelante y también con Jorge Nieto Montesinos. No se muevan. 36 minutos, seguimos en Exitosa, la radio del Perú, lo informaba. Se frustra entonces el interrogatorio al expresidente de OAS, Leo Piñeiro. Seguimos conversando con Jorge Nieto. Jorge, algunas frases, ¿no? Por ejemplo, en el caso de PPK, porque, claro, muchas personas nos hemos concentrado en los líderes, pero faltan todavía muchísimos microcircuitos de corrupción en los cuales se ha movido este tema de Odebrecht. Falta todavía el resto de empresas, falta el Club de la Construcción. ¿Qué otras medidas se pueden tomar para que...? Y nos hemos concentrado, Cristian, en lo más notorio y eficaz. Pero la justicia sigue operando tal cual en todo el país. Te menciono un tema. Acaba de ser asesinado hace 2 días un líder indígena, Urarina, en la zona de la frontera, en la parte amazónica del Perú. Líder que se confronta a los taladores de madera ilegales. Quien haya leído el libro de Frank Zárate, Guerras Interiores, se da cuenta de cómo funciona la justicia para la gente que resiste el trabajo de las mafias ilegales de tráfico de madera. Lo acaban de asesinar hace 2 días. ¿Ha habido una sola mención en la prensa grande del asesinato de este señor? Es tan ciudadano como cualquiera de los que estamos discutiendo sus casos en los medios de comunicación. ¿Alguien ha dicho algo? El país sigue funcionando con todas sus precariedades y con todas sus enormes posibilidades. Pero estamos concentrados en aquello que da luz. Somos como las mariposas alrededor de la luz. Correcto. Y sin embargo el sistema judicial sigue funcionando y este señor, Cristian Javar Ríos, líder indígena asesinado, nadie habla de él. Ahora, pero claro, es una realidad, pero también, digamos, en la luz sobre casos de personas de alta aparición pública, alta exposición, también nos llevarían justamente a lo que hablamos al inicio, ¿no? Buscar tomar las medidas correctivas para este tema. Has hablado del Congreso de la República. ¿Crees que de por sí el Ministerio Público y el Poder Judicial, más allá de pedir presupuesto, de darle más presupuesto para su capacitación, están cometiendo algunos excesos y por dónde crees tú que debería venir justamente? Yo creo que el Poder Judicial y sobre todo los jueces tienen que hacer uso de su criterio en la aplicación de la ley. Eso es muy importante. Porque finalmente la Fiscalía, ¿cuál es su trabajo? Acusar y tratar de llevar adelante su investigación. ¿Qué capacidades tienen? No lo sé. Pareciera por momentos que las investigaciones de la Fiscalía están en gran medida reposando en lo que las empresas que se acojan a colaboraciones con la Fiscalía en sus investigaciones les digan. Parece que no hubieran más capacidades de investigación, pero ese es un tema. Pero, muy bien, tienen que acusar, tienen que tratar de generar las mejores condiciones para llegar a la verdad o a la elaboración consistente de sus acusaciones. El juez resuelve. Y hay casos y casos, no todos los casos son distintos. Sí, ok, pero aquí los jueces solamente, respecto obviamente a este gran tema de corrupción que obviamente está sobre la mesa hoy,
solamente se pueden pronunciar sobre medidas restrictivas, porque hasta ahora no hay ninguna acusación. ¿Esa no es acaso una crítica completamente válida a la Fiscalía y sobre todo al equipo especial Lavajato? Han avanzado muy lento, pero otra vez volvemos al tema presupuestario. Bueno, pero que me lo digan, pues lo que no pueden decir es finalmente qué buenos somos, no necesitamos nada más, pero no acusamos. No lo dicen. Bueno, de alguna forma lo han dicho cuando han solicitado 5.000 millones de soles y les han dado 2.000. Claro, deberían haber levantado los decibeles y decir, oiga, necesito plata, si no, no puedo avanzar más rápido. Es cierto. Pero es que ahí tú estás hablando de la institución, no del equipo per se en el tema Lavajato. Cuando hablamos de la institución, por ejemplo, ¿qué pasó con Pedro Chavarri? O sea, siguen finalmente los mismos 5 fiscales supremos que se han manejado ahí toda la vida. O sea, nuevamente yo veo que la polarización, esta visión maniquea, nos lleva en verdad nunca a querer llegar a una reforma real, sino solamente hasta el punto en el cual mis sesgos se ven de alguna manera fortalecidos con la persona que yo creo es la que sigue mi línea. Y por eso hay que ejercer la razón. Por eso hay que ejercer el diálogo razonado. Porque mientras sigamos en una bandería en donde lo que tú dices está mal, lo que yo digo está bien, tú tienes tu corrupto y lo defiendes. Correcto. Yo tengo mi corrupto y lo defiendo, tú tienes tu muerto y lo ensalzas, yo tengo el mío y también lo ensalzo, estamos fregados. No podemos seguir atrapados como estatua de sal mirando el pasado. Tenemos que abrirnos a una transformación efectiva del sistema de justicia, del régimen político, de las distintas dificultades que tiene la gente en materia económica, de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema educativo, etcétera. Pero no es eso lo que estamos discutiendo sustantivamente. Lo que estamos haciendo es levantar los decibeles y gritar mucho, pero no entrar al análisis razonado de los problemas. Mira las cifras. Hablamos de prisión preventiva. Sí. ¿Cuántos están detenidos en esa calidad? ¿Qué tipo de delitos son? ¿Cuál es el estándar internacional? ¿Estamos en el estándar internacional o no estamos en el estándar internacional? Cifras. Tenemos poca información sobre la mesa y lo que tenemos son impresiones. Cada quien dice lo que le parece, o como se dice ahora, yo siento que, lo que siento. Me interesa mucho tu sentimiento. Todo este fin de semana ha sido puro sentimiento, pura sensación. Bueno, me interesa lo que la gente piensa, porque en la medida en que expresemos lo que pensamos y nos esforzamos por razonar nuestro pensamiento y darle información para que el debate público se enriquezca, será mejor y podremos salir de una polarización que nos hace gritar, pero no nos hace entender los problemas. Ok, ¿qué te parece, digamos, ha sido una injerencia o finalmente es válido que el presidente Vizcarra diga, por favor, medite mejor el tema de la prisión preventiva? Yo creo que el presidente tiene un rol especial y además tiene que hacer. El poder se ejerce, no se enuncia. El presidente tiene formas de llegar directamente a la fiscal sin necesidad de salir a los medios de comunicación a poner en entredicho a la fiscalía. O sea, ¿crees que más bien lo hace para, digamos, congraciarse con una parte de que está en este plan? No sé cuáles sean sus motivaciones, pero si me preguntas qué es lo que creo que debería haberse hecho es comunicarse directamente con la fiscal. Señora fiscal, tenemos esta percepción, tenemos este problema. Correcto. Usted haga su trabajo, hágalo con independencia, pero hágalo. Dentro de esa línea es interesante, porque otra posibilidad sería finalmente dotar de otra herramienta al Ministerio Público y al Poder Judicial. Hablo de los grilletes electrónicos. Por lo que entiendo, en el gobierno de PPK con Marisol Perestello, eso estaba a punto finalmente de concretarse y traerse. No digo que el presidente Vizcarra va a decidir a quién se le pone grillete y quién va a prisión preventiva, pero le das una nueva herramienta que hoy, si bien todo el mundo la tiene, el Perú no. Esa podría ser una manera de no enunciar, sino de actuar. ¿Qué podría hacer el Ejecutivo? Eso se hace con una compra directa del Ejecutivo, el Congreso de la República. ¿Cómo dotar de otra herramienta también para que el abanico sea mayor del Ministerio Público y del sistema de justicia? Yo creo que es un hecho, o sea, digamos, pareciera que estamos peleados con la tecnología, ¿no? Pero esa es una posibilidad. Recuerda cuánto nos costó bloquear las señales de celulares en algunas cárceles. Nos pasamos años en eso, cuando parece que era un proceso técnicamente bastante acotado. Entonces, ahí también está jugando, ¿qué? Las resistencias, pues. Las resistencias. Y el gobierno tiene las condiciones, tiene los elementos para poder decidir, oiga, a ver, habilítese, si la ley lo permite, habilítese esa compra. Es una decisión presupuestal, finalmente. O sea, ¿te parece que pasa más por el Ejecutivo comprarle y después poner a disposición del Ministerio de Justicia, que a su vez la pone a disposición del sistema de justicia en general? Y el Congreso que apruebe el presupuesto. No, pues que nos llenamos la boca y nuevamente el extremismo, pues. Gritamos. Continuar así en una, para lo que algunos es una persecución, que tampoco, y el otro extremo, archivemos todo porque esto ya no puede seguir. Una locura. Gritamos, pero escondemos los procesos reales. Jorge, tengo que terminar, pero digamos,
¿Qué es lo que se viene, no? Porque viene el tema, justamente todo lo del Lavajato, es una pena, ¿no? El suicidio del expresidente García Pérez, pero me parece que justamente hay que corregir lo que se pueda corregir, pero profundizar y sobre todo ir a las grandes reformas. Y con esta termino. ¿Qué se ha hecho desde tu punto de vista, desde el Congreso y desde el Ejecutivo, para limitar, acotar los incentivos perversos que nos llevan a estos niveles de corrupción? Porque hasta ahora yo no escucho de ninguna reforma de APPs, no escucho ninguna reforma de adjudicación de las obras públicas, no escucho ninguna contratación de una consultoría para que finalmente hay un plan de infraestructura que no se preste a esto de la iniciativa privada. Yo me hago una IRSA Sur, una Centro y una Norte, y la carretera central, que tiene el 70% del comercio del alimento que llega a la capital y a la costa, está colapsada hace 10 años. Ese tipo de cosas, hasta ahora estamos en la parte punitiva, pero no en la parte preventiva de corregir los sistemas que alientan la corrupción en el país. Porque el balance es parcial. Hemos enfocado solamente un lado del problema, pero lo que tenemos aquí delante, ¿qué cosa es? Es una manera corrupta de hacer riqueza, sí, que enlaza empresas, políticos, jueces y fiscales y medios de comunicación. No podemos dejar de verlo. Todo está conectado. Es una forma corrupta de hacer riqueza. No toda riqueza se hace de modo corrupto. Hay evidentes casos en donde eso es así. Pero ha habido una forma corrupta de hacer riqueza. Ahí está el Club de la Construcción. Entonces, ese problema no lo estamos enfrentando. No lo estamos enfrentando. Por eso digo, mantenemos una grita irracional de muy altos decibeles, impactamos a la platea y a la audiencia, pero los temas sustantivos no los estamos Esa viendo. crítica entonces también le llega al presidente Vizcarra, porque él ha utilizado la bandera de la lucha contra la corrupción, pero hasta ahora esto que acabas de fijar, pues no lo ha tomado como una bandera, es decir, la lucha contra la corrupción, que metan preso preventivamente a todos los líderes políticos, pero ¿qué hace el gobierno para cambiar ese tema? El Congreso tampoco lo hace, pero ¿qué hace el gobierno, que por lo menos es la bandera que flamea constantemente, la lucha contra la corrupción? Yo creo que los responsables somos todos. Y quienes están hoy día en posición de mando, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, más que todos, porque son los que tienen la responsabilidad de llevar adelante esto. Tú has mencionado temas medulares, adendas. ¿Qué han sido las adendas en todo este proceso de corrupción que hemos visto? Una manera de evadir la competencia y de evadir el mercado. No estoy haciendo críticas desde una perspectiva diferente que la de la competencia y la del mercado. ¿Cómo vamos a modular eso? ¿Cómo vamos a corregir eso? ¿Qué legislación vamos a dar para que eso no sea mal usado? Arbitrajes. Has mencionado el tema de un plan nacional de infraestructura. Algo hay, pero no lo suficientemente fuerte como para que eso conduzca el desarrollo del país. Y entonces construimos grandes vías que no son las que necesitamos, y las grandes vías que sí necesitamos, por ejemplo, la comunicación de Lima con el centro del país, es un desastre. Un desastre. Hubiera sido mejor invertido el dinero que invertimos en una carretera que casi nadie transita, mejorando la comunicación de Lima con un sector vital del país. Y así como ese, tienes un conjunto de temas que tienen que ser colocados en la discusión. En 2 palabras te resumo. ¿Qué necesitamos? 1, serenidad. Necesitamos ir a los temas de fondo, serenidad. Y en segundo lugar, mantener con fuerza la lucha contra la corrupción y al mismo tiempo desarrollar todas las áreas que están pendientes en el trabajo ejecutivo. Correcto. Está el norte pendiente y su reconstrucción, están los temas en el sistema de salud, está el tema en el sistema educativo. ¿Vamos a tratar de eso o no? Correcto. Nosotros le hemos dado facilidades a un conjunto de universidades desde el punto de vista fiscal para que nos den una educación de calidad. ¿Cuántos de los académicos de estas universidades publican en las 10 principales revistas académicas de su ramo en el mundo? ¿Cuántos? ¿Cuántas universidades peruanas tenemos nosotros entre las primeras 500 mejores del mundo? ¿Nos están entregando educación de calidad o nos entregan candidatos presidenciales? Porque resulta que todas las universidades tienen candidato presidencial. Jorge Nieto, un placer, muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos, no se muevan. Tú escuchas Exitosa. Escuchamos a todas las voces, desde la costa, la sierra y la selva, porque tus alegrías son nuestras y tus problemas también. De 4 a 5 de la mañana, La Voz de los Pueblos con José Rocha, por Exitosa, la radio del Perú.
Estamos cuando la gente nos necesita. Exitosa, la radio del Perú. Continúa la fase de grupo de la Copa Libertadores de América. Hoy, Sporting Cristal se enfrenta al Godoy Cruz de Mendoza en Argentina. Un partido que será transmitido desde las 7 de la noche por todo el equipo de Exitosa Deportes. Y con la narración de 40 el Halber Godo. Porque el fútbol se escucha mejor en Exitosa, la radio del Perú. Tú escuchas Exitosa. Bien, 9 de la mañana con 50 minutos. César Zúñiga, Poder Judicial. César, adelante, por favor. Bien, en estos momentos está hablando el juez principal de la segunda sala de apelaciones con respecto ya de que han terminado todos los implicados y detenidos preliminarmente de dar su manifestación correspondiente. Vamos a escucharlo. A la Fiscalía y tomando en cuenta la pertinencia se va a incorporar los pasaportes entregados por Nava Giver a la presente carpeta y se tomará en cuenta en lo que corresponda. Bien, con esto hemos agotado el debate de estos recursos impugnatorios interpuestos por los detenidos y solamente corresponde al colegiado pasar a deliberar y redactar la resolución, la misma que va a ser puesta en conocimiento en la continuación de audiencia que se va a producir a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde nos volvemos a ver en esta sala de audiencias para dar cuenta de la resolución que emitirá este colegiado. Bien. Bien, entonces el juez encargado de la segunda sala de apelaciones acaba de indicar que ya con esto dan por concluido todo el proceso de la sesión de esta audiencia respectivamente, y a las 4 de la tarde va a emitir un resultado final. En este caso va a leer la resolución que va a determinar si es que todos los implicados salen de esta detención preliminar que tiene. La audiencia en horas de la mañana aproximadamente ha durado cerca de una hora, menos de una hora, y se está a la espera de las 4 de la tarde que pueda obtenerse este resultado. Contigo, Cristian. Listo, César, gracias por esa información. ¿Está en Brasil? 9 de la mañana con 52 minutos, estamos enlazados telefónicamente con Gustavo Gorditi, director de IDL Reporteros. Gustavo, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Buenos días, Cristian. Buenos días, Gustavo. ¿Estás en Brasil, para confirmar? No. No, estoy en Lima. Ajá. Gustavo, a ver, la primera pregunta, ¿sabes algo de qué es lo que ha frustrado la declaración de Leo Piñero? Se hablaba de un documento que faltó de justamente la Fiscalía de Brasilia. ¿Qué significa esto y cuándo se podría dar finalmente ese interrogatorio? También, si es que Leo Piñero tiene un acuerdo de delación premiada particular, personal, o si OAS ya homologó el acuerdo corporativo también que lo tiene Odebrecht. A ver, en cuanto a lo primero, la enviada especial de IDL Reporteros es Romina Mela, ella está ahí. Ayer, cerca de la medianoche, publicamos su despacho, lo que había sucedido ahí, y aparentemente lo que pasó para forzar la suspensión de la audiencia programada con Leo Piñero en la sede de la Policía Federal en Curitiba fue que el abogado peruano de Piñero tuvo un retraso en su vuelo, no pudo llegar y en consecuencia se ha reprogramado la audiencia. Va a tener lugar, va a tener efecto muy pronto. Luego, para tu segunda pregunta, hasta donde yo entiendo, la negociación de colaboración con Leo Piñero comprende no solamente lo personal, sino lo corporativo. Esto último por confirmar. Okay. Pero por todo lo que he podido ver hasta este momento, de la información que ha salido, buena parte de esa información tiene que ver con el funcionamiento del equivalente en OAS del sector de operaciones estructuradas. Okay. Y habiendo sido Leo Piñero presidente de la compañía, es muy difícil separarlo uno del otro. Ahora, serían entonces, junto con OAS, si es que por confirmar también un acuerdo corporativo, serían dos empresas ya en el Brasil que tienen un acuerdo corporativo
En el Perú el equivalente sería todavía únicamente Odebrecht por el acuerdo que falta justamente ser confirmado por el Poder Judicial. ¿Es así? Es así, una vez que se firme el acuerdo con OAS, y lo doy virtualmente por cierto, de que es con Piñegro y con OAS, también ha de ser homologado en el Poder Judicial. Y entonces sí, van a ser todas las compañías que estén dentro de ese proceso, y tengo la impresión de que crearán rápidamente una corriente que va a llevar a que otras compañías se integren en los programas de colaboración corporativa. Buen punto. ¿Por qué en el Brasil, por qué la importancia? Entiendo que algunos funcionarios de otras empresas ya están detenidos en el Brasil, pero sin embargo, ¿tú crees que, claro, mientras más empresas firmen acuerdos de colaboración, va a ser mejor para el develamiento de toda la verdad y siempre hacer el paralelo con el Perú? Absolutamente. Uno de los casos que permitió que en Brasil se avanzara con tanta rapidez en descorrer el velo del inmenso escenario de corrupción que hubo allá, mucho más grande por la dimensión del país que el que se dio en el nuestro, fue precisamente de que se llevó a virtualmente todas las empresas a que entraran en procesos de colaboración corporativa. En algunos casos, primero con gerentes o dirigentes de partes cruciales de la corporación y después con toda la corporación en su conjunto. Al comienzo hubo algunas compañías que se resistieron fuertemente a colaborar. Odebrecht fue una de ellas. Pero eventualmente Odebrecht claudicó, se rindió también Andrade Gutiérrez, que era otra de las que estaba resistiendo, y finalmente entraron virtualmente todos. Y eso permitió una cascada de delaciones revelatorias que han permitido tener un cuadro muy claro de lo que sucedió. Correcto. Voy a entrar ahorita a la nota que escribiste y que ha publicado también el diario La República, pero yo me quería un poco centrar en lo que se viene en estos días. Yo te quería preguntar respecto de lo que va a hablar ahora Jorge Barata y de lo que publicó IDL la semana antepasada, si no me equivoco, justamente respecto de lo de Nava y Atala. ¿Cuál es la manera, Gustavo, en el cual esta gente de la Fiscalía brasilera, a pedido de la Fiscalía peruana, hace la búsqueda en Drausis y MyWebDay para encontrar estos codenames Chalán y Bandido? Es decir, ¿Barata tiene que haber dado por delante esos codenames o la Fiscalía peruana puede dar algunas palabras claves como Metro de Lima e Irsa Sur? Se hace la búsqueda y finalmente a Barata le tienen que confrontar y decir, mira lo que hemos encontrado, cuéntanos de qué se trata esto. Quiero entender un poco si es que el origen de esa búsqueda y hallazgo se debe a algo que vocalizó primero Jorge Barata, o es al revés, es decir, ahora Barata va a ser confrontado con algo que no quiso decir en su momento y que ahora, porque MyWeb y Drausis han encontrado justamente esas boletas que publicó IDL, ahora Barata tiene que responder en profundidad. Quería entender un poco la dinámica, Gustavo. A ver, voy a tratar de hacer una explicación lo más resumida posible. En primer lugar, los servidores que eran del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht y que estaban en Suiza han sido retornados a Brasil, donde están bajo custodia oficial del Ministerio Público Federal y también con presencia de los grupos especializados de la Policía Federal brasileña. Para efectos de la administración y de la exploración de la cantidad inmensa de información que hay, y solo una parte de la cual ha sido sistematizada, han contratado una compañía privada especializada en cuestiones digitales forenses, y que además trabaja mucho en Estados Unidos con compañías que entran en similares procesos de colaboración. Entonces, esa compañía tiene los técnicos que son los que llevan a cabo exploraciones oficiales, merced a diferentes huellas, a diferentes criterios de búsqueda, muchos de los cuales se aplican en forma concurrente, concomitante, para buscar de hacer exploraciones definidas
sobre un determinado segmento de lo que existe. De manera que, en este caso, estaba olvidando algo importante. También Odebrecht, que se ha convertido en una corporación plenamente colaboradora con el Ministerio Público Federal, destaca parte de sus ex funcionarios, aquellos que antes colaboraron con la corrupción, para que ayuden a reconstruir en esa arqueología digital lo que hubo bajo las órdenes de los fiscales y bajo la supervisión técnica de esa compañía privada. En ese contexto se han hecho exploraciones y búsquedas que han sido informadas por diversos criterios concurrentes. Y cuando se tiene o se obtiene algún dato importante reconocido como tal por alguno de los colaboradores del sector de operaciones estructuradas que están en forma más o menos permanente ayudando a los grupos de Fiscalía, Compañía y Policía Federal que he mencionado, entonces se interroga a los funcionarios o exfuncionarios que tuvieron una acción relacionada o pertinente a lo que se está buscando. Entonces, en el caso de los alias o codinomes que has mencionado. Correcto, Bandido y Chalán. Chalán y Bandido, lo más probable es que se haya interrogado a gente como Gilberto Silva, a Luis Eduardo Suárez Rocha, que se haya interrogado a Luis Mameri y que se haya interrogado a Jorge Barata. Entonces, de alguno de ellos o de más de uno de ellos ha debido llegar la información que corrobora lo que estaba ya en gran medida ilustrado por los datos crudos de las transacciones que se identifican en los solidarios. Pero Gustavo, entonces, si hay la posibilidad de que, digamos, Barata de un momento a otro le haya dicho la empresa Odebrecht, oye Barata, hemos encontrado esto, ahora, ¿no? Y Barata va a tener que justamente ahora declarar y decir, bueno, sí, efectivamente se trata de este. Parece que ya lo dijo, porque esa información, obviamente, que ustedes publicaron, ya sabían quiénes eran los codines, pero mi punto es que todo ese temor de que Barata solamente iba a decir lo que él quería contar, de alguna manera queda descartado ya, porque en este caso, como tú lo has planteado, él más bien podría ser confrontado con una información que han dado otras personas de operaciones estructuradas y que le diga, mira lo que hemos encontrado, explícanos bien este tema que no nos habías contado en su momento. De alguna manera, esa posibilidad de que Barata cuente lo único que él quiere contar está descartada de acuerdo a este nuevo mecanismo que tú has planteado y explicado. Es muy poco probable de que él pueda hacer lo que le da la gana. Correcto. Porque hay él tiene información en algunos casos que es exclusiva sobre una determinada parte de una cierta transacción. Pero todos los otros segmentos de esa misma transacción son conocidos por otra persona y avanzan. Y están descritos, de tal manera que él no tiene que contar todo el cuento, él tiene solamente que dar uno o dos eslabones que son importantes ahí, y luego de repente explicar de qué se trata de esos eslabones. Correcto. Todo indica, de acuerdo como lo has analizado correctamente, de que Barata ya ha venido colaborando, y no tenía otra, está obligado a hacerlo. Okay. Está obligado a hacerlo. Correcto. Él tiene un acuerdo de delación premiada con el Ministerio Público Federal de Brasil, que es generoso en sus concesiones, pero sumamente severo en sus castigos. Correcto. Castigos ante la mentira, castigos ante la omisión. De tal manera de que si no colabora plenamente, él arriesga, de un lado, irse a prisión por muchos años. Correcto. Y del otro lado le hace un tremendo daño a la corporación que hasta este momento le ha dado una ayuda práctica considerable. Gustavo, para terminar, estoy leyendo acá tu columna, me queda claro, ¿no?, que tú planteas la pregunta retórica si es que se debe o no continuar, y me parece que sin haber terminado de leer el artículo, obviamente lo que hay que hacer es continuar con la investigación. Así que por ese lado yo voy a invitar a la gente a que lea el artículo en IDL, pero yo te quería hacer otra pregunta respecto del trágico suceso del día miércoles pasado. ¿Te parece que la diligencia fiscal y policial, porque va justamente gente de la DIVIAC acompañando, ¿te parece que cumplió los protocolos o te parece que fue un fracaso, teniendo en cuenta que uno de los fines que se esperaba
uno el allanamiento y lo otro la detención, pues la detención terminó siendo frustrada por, me parece, lo que puede ser, te pregunto si es que fue un fiasco, ¿no? La diligencia en el cual la persona a la cual tú buscabas detener se termina suicidando. ¿Hubo fallas de la policía respecto de ese caso en particular? Mira, primero, este es un hecho y que realmente quiero decirlo, infinitamente penoso y profundamente lamentable. Realmente profundamente lamentable. Eso para empezar. En cuanto a si se cumplieron o no los protocolos. Desde el punto de vista formal, me parece que sí se cumplieron todos los protocolos. Pero sucedió lo que para aquellos que participaron en la diligencia fue absolutamente inesperado, como creo que lo hubiera sido para la inmensa mayoría de personas, excepto quizá algunos pocos peritos especializados en leer previamente y hacer un buen análisis conductual, que no, obviamente, no han funcionado en todo este proceso. Pero es que no sé si hay esos peritos siquiera. No sé si hay esa persona. Y luego, mira, cuando se da una situación como la que se dio, y existe un peligro de uso de arma de fuego, existe un peligro de que haya una resolución violenta, incluyendo el suicidio, eso significa hacer una intervención que es aparatosa y violenta, de una reducción física inmediata y sorpresiva, cosa que, tratándose de un expresidente elegido 2 veces y todo, hubiera sido impensable para los que participaron en eso. De tal manera de que lo único que queda para examinar en el futuro es si debió haberse hecho la diligencia en su casa o haber esperado alguna otra ocasión. Pero es el tipo de cosa que muy difícilmente pudo haber sido prevista por cualquiera de los que estaban participando en esa diligencia. Correcto. Muy difícilmente pudo haber sido prevista que un expresidente iba a tomar una acción de esa naturaleza. Correcto. Entonces, es realmente un evento terriblemente trágico que en circunstancias para los procedimientos normales, usuales, digamos, se hizo de acuerdo con lo que está establecido, pero lo que está establecido resultó totalmente insuficiente para lo que se desencadenó ahí. Gustavo Gorriti, un placer como siempre y nada, esperando tenerte por acá por el estudio pronto. Saludos, muchas gracias. Que vaya muy bien, Cristian. Hasta luego. 10 de la mañana con 8 minutos, una breve pausa y regresamos. Con 14, seguimos en Exitosa, la radio del Perú. Hay novedades que nos van llegando desde Brasil. Convoca, ojo que también hay denuncias, ¿no?, contra Pedro Salinas, denuncia contra Ojo Público. Están todas denuncias contra la prensa. Y estoy esperando yo mi denuncia de Farenet, a todo orgullo. Va a ser la primera de un periodista en el Perú con tanta rata, si es que no tiene denuncia, está en nada. Así que le espero, por favor, no se tiren para atrás. Convoca, ¿qué dice? Último, Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en Perú, confirmó al fiscal peruano aportes de campaña para el APRA a través de Luis Alba Castro. Graciela Villasís, Jorge Barata confirmó a los fiscales los aportes que Odebrecht entregó a la campaña del partido aprista en el 2006, así como las campañas de Susana Villarán y Lourdes Flores Nano. Ahí está. Pero claro, Barata va a seguir hablando, me imagino que hay para rato. 10 de la mañana con 15 minutos. Vamos a seguir en Exitosa porque desgraciadamente falleció a los 70 años Juan José Muñante. El Jet Muñante, estamos en la línea con nuestro compañero Carlos Alberto El Tigrillo Navarro.
Carlos Alberto, muy buenos días, maestro, ¿cómo estás? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo bien. estás? Un gusto escucharte. Y bueno, a ver... Cuéntame un poquito. Yo tengo una forma de recordar a la gente que ha dejado huella, ¿no? Y no es precisamente con la lágrima y con la tristeza, sino me gusta recordar aquellas personas que han significado algo en el país, ¿no? Por las cosas buenas que hicieron. Y Juan José Muñante fue un tipo que hizo trascender el nombre del Perú, porque Juan José Muñante fue considerado en algún momento el puntero más rápido del mundo, el futbolista más rápido del mundo. Juan José Muñante hacía 11 segundos con pelota en el pie. Era una cosa alucinante, por supuesto. Una cosa de loco. Y Juan José Muñante, porque, a ver, la típica es sí, pero los sudamericanos se los pasaban, pero los europeos no. Y están los registros, las imágenes de los partidos de Perú frente a Escocia, Perú frente a Holanda, en el Mundial de Argentina 78, claro. Cuando le pica la pelota a los escoceses y los deja a 3 metros, a los holandeses también, y los marcaban de a 2, de a 3, y lo marcaban de costadito porque decían en qué momento va a meter el pique. Y Juan José no solamente picaba, sino tenía un enganche y también disparaba con la pierna izquierda. Él fue un puntero derecho que apareció en Sport Boys del Callao, pisqueño, nacimiento en la tierra de mi viejita. JJ muere a los 70 años, aparece en Boys, y ojo que en Boys jugaban veloces, o sea, estaba Cachito, estaba Carlos Solís Cachetada, o sea, gente rápida, y él destacaba por encima de todos. Después pasa a Universitario Deportes, llega a jugar en los años de repente más espectaculares de la U, cuando disputa la final de la Libertadores, y es camiseta peruana de todas maneras, ¿no? En el 78, y hay algo curioso, ¿no, Cristian? Para extenderme un poquito, ya después de JJ, ¿quién tapaba? Lo tapaba a Jerónimo Barbadillo, y cuando aparece Jerónimo con la selección, la gente dice, ¿y dónde estaba Jerónimo Barbadillo? Bueno, estaba tapado por Juan José Muñante. O sea, ¿quién tapaba a quién? Para que vean ustedes la categoría de jugadores que teníamos en ese sector de la cancha. Jugó en el Pumas, también jugó en lo que era antes, lo que es ahora el Necaxa, y después pasa al Pumas, y en Pumas también es apodado ahí en México como la Cobra, ¿no? Porque la Cobra primero se detiene, ¿no es cierto? Y va haciendo movimientos, claro, de un lado hacia otro y ¡pum!, te pica. Bien, vámonos al Congreso de la República. Álvaro Tapia nos informa. Álvaro, adelante, por favor. ¿Qué tal, Cristian? En estos momentos te comento que la congresista Luciana León va a presentar un proyecto de ley que precisa la prisión preventiva y establece la responsabilidad de los jueces y fiscales. En ese sentido viene declarando a la prensa. Escuchemos a la congresista de la Luciana León. Pueda mencionar, o lo que ha mencionado el señor Barata, que se demuestre, y que como digo, que se siga investigando para nosotros poder conocer la verdad. Somos los más interesados, los principales interesados en que se conozca la verdad y que se elimine todo tipo de corrupción. Pero eso, porque se haya recibido, se le haya entregado dinero a una persona, no se puede manchar el nombre de todo un partido político con más de 100 años de historia. Eso se tendrá que individualizar y se tendrá que ver y separar en todo caso. Pero no por eso podemos decir, como te digo, yo también soy testigo en ese proceso. Sin embargo, yo no conozco de ningún tipo de aporte, yo no participaba en ningún acto administrativo, y más bien yo sí he entregado todos los aportes que tuve en el año 2006 y que participé en la campaña. Pero no por eso podemos manchar el nombre del partido. ¿Cree que ese dinero no entró a la plaza? Eso lo tendrá que decir la persona que lo ha recibido, si es que lo ha recibido, cómo lo ha recibido, qué hizo con ese dinero. Eso estará por demostrarse, pero no por eso, como digo e insisto, no por eso tiene que abusarse de esta detención. Hemos escuchado al mismo presidente del Tribunal Constitucional, el mismo doctor Blume Fortini, diciendo que se tienen que hacer modificaciones y precisiones porque se está abusando de esta medida.
Estamos en vivo para Exitosa. Quería consultarle precisamente acerca de lo mencionado por el congresista Salaverry. ¿Usted coincide con ello? De repente que supuestamente el problema no es la ley, sino el criterio con el que se aplica la prisión preventiva. Hay varias modificaciones que tenemos que hacer y sí, es necesario hacer una modificación a la legislación. Por eso estoy presentando el día de hoy un proyecto de ley para hacer precisiones y exigir que este uso de la medida preventiva sea cumpliendo ciertos requisitos que no permitan el abuso de esta opción, y que obviamente existen otras medidas como son la detención domiciliaria, existe también el uso de los grilletes, entre otras medidas. Muchísimas gracias, congresista. Entonces la información, Cristian, que se tiene desde el Parlamento Nacional, hay que señalar que recién en estos momentos la congresista Luciana León de Lacra va a presentar este proyecto de ley, esta iniciativa legislativa en el Parlamento Nacional. Informe Alberto Tapia para Exitoso. Álvaro. Sí. ¿Lo va a presentar o digamos ya lo presentó? ¿Ya es de uso, digamos, de revisión pública el proyecto o todavía? No, recién en estos momentos lo va a presentar, está anunciándolo a través de la prensa, este proyecto de ley que precisa la prisión preventiva y establece la responsabilidad de los jueces y fiscales. Ella ha mencionado que ha vivido en carne propia pues este supuesto abuso de prisión preventiva conjuntamente pues con lo pasado con su padre, Rómulo León. Es por ello que ha tratado de lanzar esta iniciativa desde la PRA. Correcto. No sé si eso más bien no la desautoriza o la autoriza más para plantear este proyecto, pero bueno, eso de sancionar y de responsabilizar con un castigo a los jueces, a los fiscales, me parece. Hay un poco de todo, creo yo, como dice, ¿no? También de Salaverry, un poquito de quizá darle más herramientas al Ministerio Público, al Poder Judicial, pero también el criterio fundamental. Y los criterios en el Poder Judicial lo va definiendo las instancias superiores. El TC con sus fallos también, que luego de alguna manera se sienta algún tipo de jurisprudencia y tienen que fallar en base a eso. La excepcionalidad tendrá que ser mejor argumentada, pero a ver, pues que todo el mundo está en una ola de chilla, ¿no? Como dijo Jorge Nieto, me parece que algo de razón no le falta. 10 de la mañana con 39. Karen Santillán está en San Isidro, Pardo y Aliaga, si no me equivoco. Dinos exactamente dónde, Karen, y cuéntanos por qué te encuentras ahí. ¿Cómo estás, Karen? Buenos días. Buenos días, Cristian. Así nos encontramos en la cuadra 2 de la avenida Felipe Pardo y Aliaga, en el distrito de San Isidro, lugar en donde se encuentran ubicadas las oficinas de IDL Reporteros. A esta hora de la mañana podemos apreciar gran resguardo policial pues a los exteriores de este lugar. Hay 3 camionetas de la policía, hay aproximadamente 30 policías también resguardando este lugar, y a media cuadra estamos observando un camión portatropas. ¿Todo esto por qué, Cristian? Esto porque desde Nueva York el Comité para la Protección de los Periodistas expresó el día de ayer su preocupación por la seguridad del equipo de IDL Reporteros luego de los ataques públicos que surgieron tras el suicidio de Alan García, quien era investigado por presuntos actos de corrupción. Indicarte además, Cristian, que la coordinadora de programas del Centro de Protección para Periodistas de Sudamérica, Natalie Sodwick, expresó que el ataque al periodista Gustavo Gorriti y su equipo no es una respuesta adecuada y muy al contrario, alertó, puede conducir pues a una situación de violencia contra medios de comunicación. Okay. Pues recordemos de que Gorriti y su equipo vienen investigando ya hace 4 años, Karen, todo lo que es el caso Lavallato, investigación que también incluía al extinto presidente Alan García. Karen, nosotros vamos a estar al tanto de lo que sucede, ya que hoy declara Jorge Barata, así que suponemos que con el pasar de las horas el resguardo policial se incrementará en este lugar para... Bueno, pero si me dices, Karen, si me dices la cantidad de gente ya, me parece que es suficiente seguridad, porque claro, me imagino que como tú dices, va a estar vinculada también a la información que dé o no dé Jorge Barata, pero digamos, más allá de excesos, exabruptos en el Twitter, ¿no? Amenazas vía Twitter, digamos, no ha habido ningún llamamiento para ir al local de IDL ni nada de eso, o sea, me parece preventivamente, pero no hay ninguna amenaza, digamos, concreta o un llamado a ir a manifestarse al local de IDL, ¿es así? Bueno, lo que hemos podido
hemos podido conversar con algunos de los periodistas que trabajan junto a Gorriti. Nos han indicado que sí, ha habido llamamientos ya para venir aquí a atacar a las oficinas de IDL, para atacar a Gustavo Gorriti. Es lo que nos han indicado, que ya hay llamamientos oficiales tanto en Facebook como otras redes sociales. Una locura, por donde se le vea. Una locura por donde se le vea. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra, la verdad? Pero bueno, vamos a estar atentos a lo que ahí ocurra. Vamos a calmarnos, pues. Pero en fin, 10 de la mañana con 42. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a regresar justamente para hablar sobre estos proyectos pues que están apareciendo raudamente en el Congreso de la República por el tema de la prisión preventiva. Yo repito que esto es finalmente un tema del Poder Judicial que también tiene que empezar a sentar precedente, a hacer justicia, a no dejarse pues un poquito maniatar por algunos medios, algunas voces, etcétera. Pausa y regresamos. Bien, 10 de la mañana con 45 minutos, seguimos en Exitosa, la radio del Perú. Vamos a enlazarnos telefónicamente con Alberto Oliva, presidente de la Comisión de Justicia. Él es congresista de la bancada oficialista. ¿Qué significa eso? La verdad no sé. Pero bueno, es Peruanos por el Cambio. Congresista Oliva, muy buenos días. Buenos días, Cristian. Congresista, a ver, en la Comisión de Justicia, declaraciones suyas que... se ha generado una corriente por tratar de, más allá de las críticas, algunas válidas, otras no tanto, de limitar o de alguna manera restringir o transparentar quizá justamente la figura de la prisión preventiva, cuándo se debe dar y cuándo no. ¿Qué proyectos se han presentado? Porque yo recuerdo que ya había la presentación de un proyecto que justamente buscaba sancionar a jueces y fiscales cuando ordenaban prisión preventiva y finalmente una instancia mayor lo descartaba o finalmente no había una sentencia condenatoria. Ahora escucho a la congresista Luciana León también ir por esa línea. Pero cosas sí interesantes como el tema del grillete electrónico, que me parece es una movida que el Ejecutivo también podría hacer, empezando a comprar justamente esos grilletes electrónicos. ¿Qué novedades hay en la Comisión de Justicia que usted preside respecto a estos temas vinculados a la prisión preventiva, congresista? Hasta el momento, en realidad, justamente va a ser la coyuntura que hemos podido observar en los últimos días. Se habla justamente sobre esta medida excepcional que está aplicando tanto la Fiscalía, porque ellos son los que lo solicitan, y que en todo caso pues otorga el Poder Judicial, ¿no? En la Comisión de Justicia, si bien es cierto, no hemos recibido ningún proyecto de ley referente a esta modificación que se trataría del Código Procesal Penal, ¿no? Pero me imagino que en los próximos días deberían estar presentando proyectos mis colegas, porque en realidad se puede pues considerar una medida arbitraria justamente por los casos, y el caso específico que se le ha dado pues es al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? El cual él tiene arraigo familiar, tiene un domicilio, ¿no? Él tiene impedimento de salida del país, ¿no? Pero sin embargo, es más, está internado en una clínica en la ciudad de Lima, pero sin embargo no tiene peligro de fuga, pero sin embargo pues se le ha dictado prisión preventiva, ¿no? Lo cual consideramos que es un exceso también, ¿no? Pero obviamente ninguna ley ni modificación a la ley puede tener un nombre propio, pero ¿a usted le parece paradigmático el caso de Pedro Pablo Kuczynski respecto de una situación en la cual podrían finalmente eliminarse los peligros procesales, como puede ser la fuga o la obstrucción, sin necesidad de una prisión preventiva, como podría ser, por ejemplo, otra posibilidad, un arresto domiciliario? ¿Usted cree que el caso PPK ya es el punto máximo en el cual hemos llegado, ¿no?, del paradigma del exceso de prisión preventiva? ¿Ese es su caso particular, congresista? En realidad, en mi opinión, bueno, yo soy respetuoso también de la decisión también en cuanto
del Ministerio Público del Poder Judicial, son organismos autónomos, ¿no? Pero, sin embargo, en el caso específico de Pedro Pablo pues es una persona mayor de edad, ya tiene más de 80 años, no tiene que por qué preocuparse por un peligro de fuga, ¿no? Es más, él está internado, ha sido intervenido hace unos días, ¿no? Entonces su estado de salud también es un poco preocupante, ¿no? Entonces, la medida que se le ha dado, ¿no? El fiscal solicita la prisión preventiva, el Poder Judicial lo otorga, ¿no? Pero bajo estas condiciones, en realidad consideramos que es un exceso, ¿no? Hay casos que son más complejos, que es cierto, amerita, ¿no?, la prisión preventiva, pero también todo ciudadano tiene derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, mientras que no hay una sentencia firme, ¿no? En este caso, pues, en verdad que es un tema que sí, pero déjeme apretarle un poquito, congresista, porque, por ejemplo, tenemos a Alejandro Toledo, tenemos al señor Félix Moreno, tenemos, digamos, al hijo de Luis Nava, que, claro, el argumento otra cosa, pero sí hay, digamos, casos antecedentes de, finalmente, personas que rehuyen a la justicia y que logran fugar y no ponerse de acuerdo. Entonces, también hay algunos casos que nos llevan a pensar, caracho, algunas de estas medidas sí son necesarias, pero ¿qué otras herramientas, más bien es lo que me interesa, se le pueden otorgar al sistema de justicia? Pensaba en los grilletes electrónicos. ¿Qué puede hacer la Comisión de Justicia? Hay un proyecto también sobre grilletes electrónicos que en realidad está todavía en la comisión, pero eso le daremos la prioridad del caso justamente en esta semana. Nosotros nos encontramos en semana de representación hasta el día viernes. A partir de la próxima semana vamos a convocar a sesión para poder ver proyectos que estén relacionados justamente con la prisión preventiva, ¿no? Porque en realidad, pues, es más, vemos pues que también las cárceles están superpobladas, ¿no? Hay muchos reclusos que no tienen una sentencia, ¿no? Entonces son temas que en verdad te preocupan, ¿no? Y en realidad, pues, también como ciudadano, pues, también correcto. Nos preocupa, porque hay mucha gente que también ha cometido delitos. Sí, claro, son 40.000 personas que no tienen sentencia. Correcto, son 40.000 personas que no tienen sentencia y que están finalmente en las cárceles, muchos casos también por pensiones de alimentos, que también pues generan una cosa que podría solucionarse. Congresista, solamente una última. ¿Qué se necesita para finalmente poner a disposición del sistema de justicia la figura de los grilletes electrónicos? ¿Qué se necesita? ¿Que ustedes aprueben una ley? ¿Eso ya está? ¿Falta presupuesto? El proyecto de grilletes electrónicos está visto en la Comisión de Justicia. Es un tema que se tendría que ver en todo caso ya a través del Pleno. Ya el presidente del Congreso tendría que poner en agenda este proyecto para que pueda ser discutido por todos nuestros colegas que son parte del Parlamento. Correcto, atentos a eso. Entonces hay algunas, ¿no? Se comentaba también este tema de sancionar a jueces y fiscales si es que las daban y finalmente no se confirmaban. Me parece que por ahí no vendría el tema, pero bueno, a estar atentos finalmente a lo que se puede aportar desde la Comisión de Justicia y por ende desde el Congreso de la República. Sí, nosotros estaremos atentos ante los proyectos que puedan llegar durante esta semana y poder brindarle la prioridad que siempre se le ha dado a proyectos que son sobre todo muy relevantes para poder mejorar el sistema de justicia de nuestro país. Correcto. Gracias, congresista. A ver, veo, ¿no?, que Erasmo Reina está brindando declaraciones desde Brasil, ¿no? Dice, nadie irregular conversó Barata con García. Bueno, esa es una expresión bastante general. Rafael Vela, por su parte, ha dicho también que Jorge Barata, ¿no?, ha respondido muchísima información. Barata ha entregado muchísima información y ha respondido todas las preguntas, todas sin excepción. Vamos a ver finalmente, ¿no?, lo que se va conociendo desde los colegas periodistas que están justamente en el Brasil. 10 de la mañana con 52 minutos. Hablábamos de las AFPs, de la ONP. Vamos a tocar justamente ese tema en nuestro segmento económico. Papá, ¿me puedes dar 50 soles? ¿40? ¿Para qué quieres 30? Si con 20 te alcanza. Toma 10 y dale 5 a tu hermano. En Exitosa, cuidamos tu bolsillo. Bien, 10:53. Proyecto de ley que proponen que afiliados de AFPs que ganan más financien la pensión de quienes tienen menos ingresos.
En la propuesta se explica que si los aportes previsionales que efectúen los afiliados que reciben menos remuneración no consiguen cubrir la cantidad necesaria para acceder a una pensión, el Estado colaborará para que se concrete dicho objetivo. La norma también propone que también se apoyará con un porcentaje mínimo proveniente de los mayores aportantes de las AFPs. ¿Esto acaso, digamos, no vulnera la esencia misma de la AFP, que es el sistema privado en el cual tú tienes una cuenta personal? Nos lo responde justamente Farid Matuk, economista. Farid Matuk, muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo analizas tú esta propuesta, Farid? ¿Crees que es positiva? ¿Esto un poco de la solidaridad entre los que más aportan y los que menos aportan, si es que no llegan a cubrir lo que es una pensión digna, vamos a decirlo de alguna manera, digamos lo mínimo indispensable para una persona jubilada? Yo creo que es una falsa solidaridad, porque eso supone que no hay empresarios, que son los que se llevan el dinero. O sea, la gente trabaja, son asalariados, hay asalariados que ganan más, asalariados que ganan menos, y esa norma propone que los asalariados que ganen más subvencionan a los asalariados que ganan menos, pero el empresario que contrata a ambos asalariados sigue piola. Entonces, aquí el problema es que esa norma es una engañamuchachos. Lo que se necesita es tener una pensión mínima universal, que tipo pensión 65, que ya existe, generalizarla a nivel de todo el país, con la misma estructura, y que eso se financia con las ganancias de los empresarios, cuyas ganancias hay 1000 indicios, que son fabulosas. Ahí hay dinero, ahí hay una acción que debe tomar el gobierno de recaudar dinero con ese propósito, pero no es que los asalariados que ganan más subvencionan a los asalariados que ganan menos, en un mundo extraño donde no hay nadie que contrate a esos asalariados. Correcto. Ese es el problema principal. Un poquito ir entonces también justamente por las empresas que justamente contratan a estas personas que aportan a la AFP. Ahora, Farid, en su esencia, digamos, es vulnerar la naturaleza del sistema privado de pensiones, pues supone que es una cuenta personal, y aquí un poquito que, claro, es como la ONP, y si bien tú igual mantienes tu cuenta, de tu cuenta te van a sacar para darle justamente a aquel que no llega a la pensión, un poquito similar a la ONP, en la cual todo se revuelve. A los asalariados, es en realidad un impuesto a los asalariados. O sea, es verdad que los que ganan poco, al final acumulan muy poco, pero lo que resulta extraño es que le pongo un impuesto a los asalariados en vez de poner un impuesto a los que contratan, a los dueños de las empresas. O sea, si tiene realmente Fuerza Popular una vocación de poner impuestos, que no le ponga el impuesto a los asalariados que ganan más, sino le ponga el impuesto a quien es el dueño de la empresa y es el que contrata a los asalariados. O sea, hay un problema en lo que asume la propuesta de Fuerza Popular es que aquí no hay empresarios, no hay patrones, no hay negocios que contratan gente, sino la gente se contrata solita. O sea, aquí hay un problema, efectivamente. Hay personas que al final de su vida no tienen una pensión digna. Para empezar, lo que se puede hacer es pensión 65, universalizarlo. Y esa universalización, hacerlo con un impuesto que va a las empresas. Las empresas son las que hacen el dinero acá. Las personas que trabajan, los asalariados, unos ganan más, otros ganan menos por 1000 razones, pero quien se lleva el grueso de la ganancia es el empresario. Correcto. Entonces, uno está escuchando, por ejemplo, de Mesa Redonda, está escuchando hace unos minutos las quejas de los dueños de las ventas que hacen diarias. Uno dice, hace esa venta diaria, ¿cuánto de ganancia puede tener al día? 5%, 10%, 2%. Y resulta que hay un empresario ahí en Mesa Redonda que tiene 10 jaladores que les dan un pago mínimo y probablemente informal. Entonces ahora quienes salen a llorar son los empresarios. Y pues, ¿y cuánto vendía usted al día? 50.000 soles. ¿Cuánta mercadería hay que tener para vender al día? Hay que tener 50.000 soles de mercadería, es mucho dinero. No estamos hablando de un ambulante en un semáforo vendiendo a lo más su capital, que serán 100 soles, digamos de 200 soles. Entonces aquí lo que hay que reconocer es que efectivamente hay una carencia de una vida digna para las personas, para adultos mayores. Existe una pensión 65 que está limitada, generalizarla, y eso financiarlo con quienes hacen el dinero en el Perú, que son los dueños de las empresas desde Mesa Redonda,
que yo realicé el día de hoy, hasta las empresas más grandes, hasta los que tienen sus yates y sus botes en Barranco. Lo que antes era playa, ahora hay unos yates y hay una gente que no quiere irse fuera del Lima y manejar por la carretera y se ha hecho poner un muelle en Barranco. O sea, esa gente, ahí está el dinero, está delante de nuestros ojos. Tal cual. Una última, porque en una encuesta que publicaba Gestión hace unas semanas, se mostraba que mucha gente incluso, y yo hacía acá, digamos, un análisis que quizá, claro, nosotros en prensa siempre hablamos de las AFPs, pero lo que votaba la encuesta era que mucha gente creía que el sistema de la ONP pues era mejor que el tema de las AFPs. ¿Eso es realista o te parece que también justamente pasa por quizá no estar mencionando constantemente en medios los defectos de la ONP, más sí los defectos de la AFP, que además son reales y tienen que corregirse? Pero ¿la ONP te parece mejor que el sistema privado de pensiones? Bueno, la ONP tiene una ventaja para quienes han trabajado más de 20 años. O sea, así haya aportado yo un sol mensual durante 20 años, me voy con una pensión mínima. Si yo aporté un sol durante 20 años en OFP, me voy con 2 soles al final. Entonces, lo que sí es cierto, y ahí eso es verdad, es material, es que en la ONP hay un concepto de pensión mínima que no existe en las AFP porque es individual. Correcto. Y esa pensión mínima es pagada por el gobierno. Es una subvención del gobierno. Correcto. A los que han contribuido poco. Claro, eso es directo. Entonces, aquí nuevamente, yo en lo personal creo que 2 cosas centrales. Uno, tener una pensión universal, pensión 65, y segundo, cuentas individuales para los que tienen la fortuna de ganar más en su vida, ahorran más, pagan sus impuestos y todos pagan sus impuestos. Correcto. Y quienes hacen más plata pagan más. Correcto. Farid, me tengo que ir, te agradezco muchísimo. Hay una conferencia de prensa del Partido Aprista en el Congreso de la República, de los congresistas, ¿no? Por lo que ha informado Barata. Escuchamos a Mauricio Mulder. Gracias, Farid. Gracias. En estos momentos, el congresista Mauricio Mulder está dando declaraciones precisas acerca de la es un tema que ya en el país... Y eso también es un tema que ya en el país se ha venido conociendo. De manera que para nosotros esta declaración demuestra que todo lo que se ha venido diciendo alrededor de que se va a hablar, se va a dar los detalles de cómo Alan García ha sido testaferro o cosas como esa, han quedado absolutamente falsas y han quedado fuera de todo contexto. De manera que ya para nosotros esta primera parte de esta jornada resulta confirmatoria y positiva, y que además para nosotros signifique que es una confirmación de que la vida del presidente Alan García, que se inmoló la semana pasada, ha sido una vida al servicio del pueblo y que ha significado que haya pasado a la historia, como él bien lo señaló, y que además, como siempre lo señalaba, en ningún momento él se vendió. Otros se vendían, pero él no se vendió. Ahora, congresista. Exitosa. Los dichos que ha mencionado Mauricio corresponden exactamente a la versión dada por Jorge Barata ante las autoridades del Perú y los abogados. Y esto confirma, al haber ratificado por tercera vez, pues no es la primera vez que Barata dice esto, por tercera vez Barata ha señalado en diversas oportunidades que Alan García no había pedido ningún aporte ni para él ni para el partido, ni directa ni indirectamente. Por tanto, esto nos tiene que llevar a una conclusión. Era absolutamente cierto cuando Alan García decía que él no se vendía. Por tanto, Alan García es inocente. Esa es la palabra, es inocente. Y el sacrificio de Alan García se produce por la actitud prepotente y abusiva de algunos magistrados. Bien, sacando provecho, me parece, nuevamente. Vamos a no terminar de escuchar la conferencia. Yo me despido. Viene Juliana Ausenford y mañana a las 9 de la mañana nos reencontramos. Chao, chao.